Hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por confirmar. También si me pudieran confirmar que se vea correctamente la presentación del tema del día de hoy. ¿Sí la vemos bien? Correctamente, Sí, profe. muy bien, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos sean a esta nueva sesión de la materia de filosofía. En esta ocasión, bueno, pues nos toca ver este tema en cuanto a lo que pues fue la filosofía renacentista y pues este movimiento que se le conoce como Reforma Protestante, que bueno, pues también originó, ¿verdad? Todo estos cambios de pensamiento que bueno, pues siempre
ha tenido la filosofía en ese, yo lo veo como esa evolución propiamente del pensamiento que tiene el ser humano, pues siempre tratando de buscar la verdad, ¿sí? Es básicamente, vamos a conocer, bueno, pues de igual forma en estos periodos, ¿verdad? De tiempo de la historia, pues conocer a estos grandes pensadores que, bueno, pues aportaron en mucho, pues a todos esos avances que se dieron y que lograron, ¿verdad? Que, bueno, pues de cierta manera, como hemos visto, que la ciencia surge de la filosofía, bueno, pues estos avances científicos que se puede considerar, que, bueno, pues fueron formando y moldeando, pues estos, vaya, todo lo que hoy en día conocemos en torno a lo que viene siendo la forma de ver y de conocer, pues, nuestro mundo, nuestro sistema solar, todo lo que es la cuestión de los astros y demás, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión y déjenme nada más, me paso aquí a la presentación. Vamos a ver pues de ahorita, bueno, ya más o menos dimos una idea de qué es lo que va a tratar para explicar propiamente y en forma lo que viene siendo este tema. Posteriormente pues hacer también nuestra dinámica de repaso y en la parte del segmento académico, bueno, pues estaríamos viendo qué actividad corresponde realizar en esta semana. Este tema relacionado a lo que viene siendo, pues, la parte de la filosofía renacentista, pues vamos a ver que el nacimiento propiamente de esta filosofía, pues lleva a esa desintegración de ese pensamiento que se tenía se puede decir, teocéntrico, es decir, bueno, pues estaba centrado muy en Dios, en lo que fue la filosofía medieval. Y bueno, pues, ¿qué pasa en este tipo de filosofía? Bueno, pues ahora el ser humano pasa, digamos, a un primer plano, se van a exaltar ahora pues sus cualidades, se va a establecer que está plenamente capacitado, que es libre, que no tiene un límite intelectual y que es dueño de su destino. En este caso, pues lo que se puede denominar como autonomía moral. Entonces, aquí en este periodo se apuesta mucho por el método científico. Es por ello que en este periodo, básicamente en el Renacimiento, pues se dan esos grandes avances gracias, ¿verdad? Pues al apoyo de del método científico en el cual, bueno, pues ya, como siempre, tratando de encontrar, pues esa verdad de las cosas, bueno, pues se emplea entonces esta parte de lo que viene siendo el método científico. A ver, permítanme porque todavía estoy dando ingreso a compañeros. Entonces, es por ello que vemos esos grandes avances, para lo cual, bueno, pues vamos a conocer a estos grandes pensadores. Obviamente, pues muchos de ellos los conocemos por la cuestión histórica, ¿verdad? Pero también, pues, dado que ofrecieron este tipo de aportaciones, pero sobre todo porque fueron aquellos que, pues, siempre buscar más allá de solamente, pues, decir, bueno, esto es así y no pienso, no razono, no pregunto, no indago. Estas personas, pues por ello es que lograron pues ser estas grandes personalidades, ¿verdad? Que bueno, también se le pueden considerar pues grandes filósofos, ¿verdad? Entonces, aquí, como hemos comentado, todo lo que la ciencia se va a imponer como un ideal de conocimiento y sobre todo de progreso para la humanidad. Y de esta manera, pues, como les he comentado, pues se dieron todos estos grandes avances, todos estos numerosos avances en muchos campos como la medicina, la biología, la física, anatomía, astronomía. Entonces, al establecerse que el individuo, pues, es un ser autónomo,
pues también se defiende esa idea de que de cierta manera a nivel político, pues no debe de ser tutelado, es decir, tener esa autonomía política. Entonces, bueno, también surgieron por ahí en ese sentido grandes pensadores que, bueno, pues fueron a reflexionar sobre ese modelo de Estado y sobre todo también, pues en la política, ¿verdad? Y también se dio mucho el estudio del arte, toda esta cuestión de la proporción espacial, la luz, la anatomía, la simetría, en donde, bueno, pues por eso es de que destaca mucho todo este tipo de obras, ¿verdad? En las cuales pues vemos, ¿verdad? Que se exalta lo que viene siendo pues la proporción, esa simetría que tiene sobre todo pues el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces es por ello que ahí, bueno, pues surgen estos grandes pues pintores, ¿verdad? Escultores como Botticelli, como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos entonces a ver propiamente qué fue esta filosofía. Básicamente, bueno, pues el Renacimiento, como todos conocemos, fue una corriente de pensamiento eh, a, a partir de la cual pues se produce ese cuestionamiento en torno pues a esa posición ocupada por el individuo. Esto para poder pues colocarlo en el centro del universo. Mientras los filósofos medievales, como habíamos visto, ¿verdad? En la clase anterior, pues desarrollaron sus planteamientos desde un punto de vista más teocéntrico. Los renacentistas, bueno, van a ser en ese sentido y de manera pues muy esencial antropocéntricos, ¿verdad? Compartir pues una visión del mundo, todo lo que es el humanismo, venimos de la filosofía medieval que, bueno, pues su interés central era Dios. En este caso, en el Renacimiento, bueno, pues ya se deja de lado Dios y se centra en el hombre, ¿verdad? Entonces, aquí las propuestas de los filósofos, pues humanistas, se van a centrar en esa supremacía, sobre todo de la razón sobre la fe, ese interés por pues ciertas culturas, esa promoción de diversos tipos de lenguas, esas críticas, sobre todo pues a esos planteamientos que se hacían y que se venían haciendo de parte de, bueno, pues acuérdense que la filosofía medieval pues sentaba sus bases también en los pensamientos que pues traían, por ejemplo, Platón, Aristóteles, y es que surge, ¿verdad?, esta nueva filosofía medieval. Entonces, mientras que durante la Edad Media, como hemos visto, la reflexión era muy construida en torno a Dios y la interpretación pues de todo lo que era la providencia, lo divino, como ese sujeto central, esta parte del humanismo, de esa, pues podemos decir, reivindicación de una búsqueda de la verdad, pues forman pues esa renovación histórica que luego da paso pues a todas las demás corrientes del pensamiento moderno. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, lo que se denomina como racionalismo, empirismo, racionalismo, el demás resto de ideologías que básicamente pues sientan sus bases en lo que es en esta época que fue el Renacimiento. Entonces, desde este punto de vista, bueno, también hay un retorno a la naturaleza, a lo natural, como un marco de esa verdad, de esa experiencia humana. Eh, y bueno, pues en el pensamiento renacentista, bueno, pues se postula esa búsqueda de la verdad que, bueno, se expresa como ese, podemos decir, esa parte antagónica entre la oscuridad y la luz, ¿verdad? Porque, bueno, pues también hemos de recordar que en el medievo, ¿verdad? Muchos de los grandes pensadores que si bien podían tener a lo mejor una idea tan extraordinaria como, por ejemplo, lo podían tener los principales filósofos, no sé si recordarán por ahí,
que algunos de ellos planteaban, ¿verdad? Que pues todas las cosas se constituían de ciertos elementos minúsculos que no los podíamos ver. Pues imagínense ese tipo de ideas trasladado a la época medieval, pues obviamente que los catalogaban como de locos, ¿verdad? O de pensamientos pues ya, digamos, diabólicos, ¿verdad? Por eso es de que en esa época pues se denomina como el obscurantismo. ¿Por qué? Porque pues todas esas ideas que quizás a lo mejor se podían dar a la luz, compartir con los demás y de cierta manera que pues el ser humano pudiese evolucionar, ¿cuánto no duró el medievo que muchas de esas ideas pues se quedaron, ¿verdad? Esperando a que obviamente, bueno, pues ya en esta época del Renacimiento, bueno, ya se le puede considerar que viene a ser esta iluminación, ¿verdad? Y aún así, recordaremos por ahí, ¿verdad? Que Galileo Galilei se enfrentó, ¿verdad? Todavía a esas acusaciones que se le hacían por parte de la iglesia al pensar obviamente y razonar que cómo es que pues el sistema solar, ¿verdad? Nuestro sistema solar, bueno, estaba constituido, si la Tierra giraba sobre su propio eje o si tenía este movimiento de traslación, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto pues obviamente se fue gestando también en esta época, pero ya tuvo o como que una apertura un poco más, ya no pues digamos, que estuviera siendo tan perseguido como fue en la parte de la época medieval. Y ya, bueno, pues en esta fase se puede considerar, ¿verdad? Pues todo este movimiento de la llamada, pues el siglo de las luces, ¿verdad? Porque pues ya es como que la verdad sale a la luz, ¿verdad? Y es que entonces se dan todo este tipo de avances científicos, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que, bueno, pues nosotros mismos como humanos en algunas ocasiones, pues quizás a lo mejor nos podemos fanatizar en algún tipo de pensamiento o ser muy cuadrados o muy estrictos en ese sentido, cuando la verdad realmente es de que con esa imaginación que tiene el ser humano puede ayudar, ¿verdad? A que este propio ser humano pues siga evolucionando, ¿verdad? A veces parece que no quieren, ¿verdad? Que algunos cuantos que el ser humano siga evolucionando, siga siendo mejor ser humano, porque pues por ahí en algunas ideologías que vamos a ver también más adelante, pues vamos a ver, ¿verdad? Que siempre se está buscando cuál es esa vaya, ¿a qué sentido tiene el que el ser humano pues esté hoy, aquí y ahora, ¿verdad? Viviendo este tipo de situaciones. ¿Cuál es realmente la función que tiene el ser humano pues en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, es por ello que sí, que es muy importante, ¿verdad? El poder nosotros siempre cuestionarnos, que no tengamos que no nos limiten el hecho de poder pensar y el de poder razonar, ¿verdad? Obviamente pues para que podamos nosotros ayudar a que el propio ser humano o ya sea de manera personal podamos pues ser mejores personas, ¿verdad? En esta época, bueno, pues por ahí existió Martín Lutero, que fue un reconocido pues alemán, teólogo, fraile, católico, agustino, que comenzó e impulsó lo que se le conoce como la Reforma Protestante en Alemania, y cuyas enseñanzas, bueno, se inspiraron en la doctrina teológica y cultural que conocemos como luteranismo. Él, bueno, pues dentro de sus estudios que realizó, más bien sus análisis, ¿verdad? Él se entregó mucho a lo que fue el estudio de las Sagradas Escrituras y pues de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues él en aquel entonces veía, ¿verdad? Que pues muchas de las cuestiones que realizaban, sobre todo los que tenían poder y los que tenían, pues digamos, dinero, ¿verdad? Eh, pues a lo mejor
no cumplían con estas, digamos, pues con los buenos preceptos, ¿verdad? Que de cierta manera, bueno, pues como ser humano, ¿verdad? O como, pues, digamos, quienes son de la religión católica, eh, no seguían, ¿verdad? Estos buenas formas de ser, por decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Pues ellos, digamos, se portaban mal a sabiendas que, pues a lo mejor mediante una módica suma que determinaba pues la iglesia de aquel entonces, pues ellos con ese pago que se realizaba, la iglesia entonces pedía por el alma de esta persona, ¿verdad? Que de cierta manera pues había pecado en su momento, ¿verdad? Entonces, él obviamente pues no le parecía esta situación, cómo era que pues se tenía que pagar por pues de cierta manera poder solicitar el perdón pues de Dios. Y obviamente pues se puso a estudiar, ¿verdad? Todo lo que eran las Sagradas Escrituras. Acuérdense que el conocimiento en lo que fue la filosofía medieval, solamente tenían acceso pues a ese conocimiento quienes estudiaban teología, ¿sí? El resto de las personas pues no tenía ese acceso al conocimiento. Entonces, bueno, pues él tuvo ese acceso pues a las Sagradas Escrituras, a todo tipo de material. Y entonces es que, bueno, él hace este llamado, ¿verdad? A lo que viene siendo pues la iglesia, este tipo de pagos que se hacían, se conocían como indulgencias, que eran pues este tipo de papeles en los cuales, digamos, el obispo en turno, pues decía que el alma de determinada persona se podía salvar a cambio de determinado precio. Entonces, Martín Lutero, ¿verdad? Protesta bajo ese sentido, ¿verdad? Porque bueno, pues obviamente él dice que esto no es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues en las Sagradas Escrituras pues no está en ninguna parte dice que Dios te va a perdonar porque y que tienes que pagar para pues que pueda salvarte tu alma, ¿verdad? Entonces, obviamente que pues fue una persona que incomodó mucho a la Iglesia Católica de aquel entonces, ¿verdad? Y él, en este documento que se le conoce como las 95 tesis de las indulgencias, Lutero, bueno, defiende esa vuelta a la esencia del cristianismo. Entonces, llega obviamente a la conclusión de que solo se alcanza la misericordia de Dios por dos caminos, por la fe y por las sagradas escrituras. Entonces, estas afirmaciones son o vienen a ser esa base de la doctrina protestante y bueno, pues es por ello que al ser un personaje incómodo para la iglesia, porque bueno, pues muchos, digamos, se enteran de esta situación, obviamente razonan, ¿verdad? Que es correcto, ¿verdad? Lo que él piensa. Y bueno, pues quizás todo este tipo de aportaciones monetarias que llegaron a hacer o llegaban a hacer a la Iglesia Católica, pues obviamente que les afectó mucho, ¿verdad? Por este tipo de cuestión. Entonces, por ello es que Martín Lutero pues es excomulgado y bueno, pues de esta acción de protesta frente a ese comportamiento y esas maneras de la Iglesia Católica nace ese calificativo de protestantes, ¿verdad? Para los seguidores de esa doctrina luterana, ¿verdad? Es decir, a todos aquellos que quisieron seguirle, que quisieron, bueno, pues ya retirarse de lo que fue la Iglesia Católica para, bueno, pues entonces que ahora él les enseñara vaya, este conocimiento de las Sagradas Escrituras, bueno, pues es que surge vaya, este calificativo y este movimiento, ¿verdad? Entonces, a los seguidores de esta doctrina, pues se les conoce como luteranos, como reformistas o incluso, bueno, pues también como evangélicos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta cuestión en relación a
a este punto sobre Martín Lutero. Ya lo que viene siendo esta parte de, como veíamos, de ese cambio que se da de pues tener el foco o toda nuestra atención en Dios y ahora querer pues cambiar, ¿verdad? Ver la cuestión en torno a pues posibles, digamos, avances que se puedan dar en torno pues a lo que viene siendo la ciencia, surge digamos, este movimiento que se le conoce como revolución científica, que viene siendo ese cambio drástico en ese modelo de pensamiento y que tuvo lugar, bueno, pues en Occidente durante esa, pues digamos, edad moderna temprana. Entonces, esto viene a transformar esas visiones medievales sobre la naturaleza, sobre la vida, y como les comentaba, sienta las bases para el surgimiento de la ciencia como la comprendemos hoy en día. Entonces, aquí este movimiento, bueno, pues nace en Europa a finales de Renacimiento y fue el fruto de esas nuevas ideas en materia de física, de astronomía, de biología, de química, y con ellas, bueno, pues ese cambio digamos, de paradigma filosófico, ¿verdad? Que produce pues ese movimiento social intelectual que da paso a lo que viene siendo la ilustración. Y la ilustración pues se conoce como ese movimiento, ¿verdad? De ese iluminismo, porque considera que la razón era esa luz que nos iba a iluminar a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Nos iba a iluminar ese conocimiento para sacar pues a la humanidad de esa ignorancia que, pues, como les decía, quienes solamente tenían acceso pues, al estudio, en este caso, pues eran todos los que estudiaban teología, el resto de las personas, pues, no tenían acceso, ¿verdad?, al conocimiento. Entonces, es en esta parte en donde, bueno, pues, ven que la razón, pues, va a ayudar a la humanidad, ¿verdad?, a que se vaya a construir de cierta manera, pues, un mundo mejor, ¿verdad? Y es por eso que se le conoce como el siglo de las luces. Entonces, como ven que sí es muy importante siempre tener conocimiento, saber, aprender, el gusto por aprender para que pues no cualquiera te venga y te diga o te cuente, ¿verdad? Cómo es ciertas cosas, ¿verdad? Y que pues tú no puedas razonar, ¿verdad? Realmente el ser humano debe hacer uso de esa razón de la cual dispone para que, bueno, pues no nos mantengan, ¿verdad? Así como dicen en algunas ocasiones, que no nos vengan y nos cuenten y que no nos dejen, pues, de cierta manera progresar como seres humanos. Aquí, bueno, pues vamos a conocer a grandes personajes, por ejemplo, Galileo Galilei. Él, bueno, pues como todos sabemos, fue un astrónomo físico, matemático. Él, pues fue un gran ejemplo de ese hombre renacentista que, pues en aquellos entonces todos se dedicaban, por ejemplo, al estudio del arte, de las ciencias. Si se fijan en historia, bueno, y hemos visto estudiaron muchas, pues digamos, muchas ramas de la ciencia. Entonces, él fue un importante observador astronómico para lo cual pues mejoró además la fabricación de los telescopios y es muy célebre por su apoyo determinante pues a esa formulación del sistema solar. Entonces, es por ello que se le considera el padre de la física moderna. Nicolás Copérnico también, él fue también un importante pensador, ¿verdad? Dedicó pues parte de su vida a la astronomía, reformuló pues a su manera lo que fue la teoría heliocéntrica del sistema solar y con la publicación de su obra sobre el movimiento de los astros da inicio a la revolución científica, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Francis Bacon, él ya del otro lado, de la parte de quienes pues generaron o escribieron grandes obras, pues vamos a ver, por ejemplo, que él es considerado el padre del empirismo filosófico
ya que, bueno, pues en una de sus obras, ¿verdad? Él describe y sienta las bases para la construcción del método científico experimental. Es uno de los grandes pioneros del pensamiento moderno, de los primeros, digamos, que se pueden decir ensayistas, que ellos empezaron a crear, por ejemplo, obras que hablaban sobre cierto tipo de sociedades que podemos decir nosotros como utópicas, en donde, bueno, pues el concepto de utopía se puede definir como pues una especie de plan, proyecto o sistema ideal, un sistema ideal de gobierno en el cual pues se concibe de cierta manera una sociedad perfecta, una sociedad justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía, que es a lo que realmente pues el ser humano quiere llegar a lograr, ¿verdad? Que todos así, no nada más lo dejemos, ay, qué bonito sería, ¿verdad? Que todo el mundo pudiera estar, discurrir sin conflictos, que no estuviera pues todo este problema de las guerras, ¿verdad? Que pudiéramos llevarnos en paz. Eso, bueno, pues es lo que en aquellos entonces, y yo creo que hoy en día, pues es siempre como que un sueño para el ser humano, ¿verdad? Tomás Moro, él también fue uno de los que trabajó este estilo de obras, ¿verdad? Él, bueno, pues tuvo de hecho una obra que así denominó Utopía, en la cual, bueno, pues abordaba los problemas sociales de la humanidad. En este libro, bueno, pues él planteaba esa posibilidad de crear pues un estado justo en el cual todos sus habitantes alcanzaran pues la felicidad por la organización del estado que pues ellos creían que era la mejor y única manera de gobernar honestamente. Él sí se le considera que es, cuando hoy en día consideramos que ningún político es honesto, ¿verdad? Eh, a él sí lo podemos considerar como, pues podemos decir que fue el único político honesto, ¿verdad? Porque él sí tenía afán de servir, él veía la política como su modo de servir a Dios, ¿verdad? Una vocación. Hay en algunas ocasiones que incluso cualquier tipo de trabajo que desarrollamos o desempeñamos, pues en algunas ocasiones lo hacen solamente por cumplir, pero no lo hacen porque tienen vocación, ¿verdad? Por eso es de que cuando estamos estudiando siempre nos dicen, elige lo que te guste, ¿verdad? Que no sientas tú que es una obligación, que sea una vocación para que tú puedas servir. ¿Por qué? Porque en ella te vas a desarrollar pues de manera más plena, ¿verdad? Porque estás haciendo lo que realmente te gusta, ¿verdad? Has encontrado esas habilidades, ¿verdad? Esas competencias que tú puedes desarrollar. Y obviamente, pues el hecho de estar sirviendo, ¿verdad? A los demás, el poder tener esa vocación de servicio, pues también les vas a ayudar a las demás personas, ¿verdad? Entonces, es pues un punto también importante que él obviamente manejó. Él, bueno, pues sí tuvo problemas con Enrique VIII porque, bueno, en aquellos ayeres, este rey, ¿verdad? Quería que le anularan su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, es decir, hacer lo que él quería, ¿verdad? Y obviamente, pues siempre existe alguien que tiene, digamos, esa conciencia, ¿verdad? Que te dice, no, eso no es correcto, eso no debe de ser. Entonces, pues, ¿qué pasa? Entra en conflicto con este rey y lo manda a decapitar para quitárselo, ¿verdad? De en medio y poder entonces, sobre todo, romper esas relaciones con el papado para apropiarse, pues aprovechando, ¿verdad? Que se enoja, ¿verdad? Este rey. Rompe relaciones con el papa, se apropia de los bienes del monasterio y exige pues al clero entonces su sometimiento, ¿verdad? Y es cuando entonces Inglaterra pues pasa de ser religión católica a lo que hoy conocemos como la religión anglicana, ¿verdad? Entonces ahí vemos también los intereses, ¿verdad? Personales de ciertos personajes que bueno, pues es como vamos conociendo, ¿verdad? Cómo es que se van maquinando todo este tipo
situaciones, sobre todo en el poder, ¿verdad? Ahorita vamos a conocer un personaje que se me hace muy interesante y en el cual vamos a ver reflejados a todos los políticos que yo creo que han utilizado esta obra como manual de cabecera para bien de poder pues desempeñarse, ¿verdad?, en la política. Tommaso de Campanella, bueno, pues él también fue un filósofo italiano que hizo también contribuciones muy importantes a la filosofía. Sus ideas y obras pues abarcaban muy diversos campos filosóficos, incluyendo filosofía también política. Él, bueno, pues una de sus obras importantes fue La Ciudad del Sol, en la cual, bueno, pues él representaba también un tipo de visión también utópica de una sociedad ideal basada pues también en principios filosóficos, en principios religiosos, en donde proponía pues una comunidad en la que la propiedad privada y el individualismo se eliminarían en favor de una propiedad común y una igualdad social. Y bueno, pues esta obra influyó mucho en esa tradición utópica y en esa posterior filosofía política, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hablando de las contribuciones que se dieron, por ejemplo, a la filosofía política, tenemos también a este personaje muy interesante, conocido como Nicolás Maquiavelo. Él, bueno, fue político, fue escritor, también pues filósofo de aquella época del Renacimiento, y su obra principal se denomina El Príncipe. En esta obra él analiza pues ese perfil psicológico que debe de tener, digamos, aquel gobernante. En aquellos entonces, pues ellos estaban acostumbrados que sus gobernantes pues eran reyes o reinas o príncipes, ¿verdad? Entonces, por eso es que él le denomina así el príncipe, pero hace relación, digamos, pues a esa persona de poder, a ese gobernante, ¿verdad? Entonces, él indica, ¿verdad?, en esa obra que es como un tipo manual, cuáles deben de ser esas virtudes humanas que debe de tener pues este príncipe o este gobernante para ser ese ideal y para que pueda gobernar, pues digamos, de manera eficiente. Él nos dice que pues ese gobernante ideal, ¿verdad? Debe de aparentar poseer ciertas cualidades, debe de ser capaz de fingir, debe de ser capaz de disimular bien, de subordinar pues todos los valores morales a la razón del Estado, ¿verdad? Que obviamente pues es encarnada en su persona y debe de ser, pues este manual es ese, digamos, forma de cómo te va a indicar o le va a indicar al posible gobernante en turno o a quien quisiera ser gobernante, ¿verdad? De cómo debe de ejercer ese poder, ¿verdad? De una manera, pues, como hemos comentado, eficiente. Entonces, de aquí sale este término, ¿verdad? O se deriva este término de maquiavélico. Eh, que hoy en día pues está muy cargado de esas connotaciones negativas, pero la verdad es de que, bueno, pues este personaje pues supo entender y debido obviamente pues a sus malas experiencias que tuvo, porque pues él estuvo muy involucrado en la política, él conoció, ¿verdad?, cuáles fueron los mecanismos de poder. Entonces, desde ahí él supo, ¿verdad?, cómo se manejaba la política y de ahí entonces empezó a derivar y a realizar pues este tipo de manual que se conoce como El Príncipe, ¿verdad? Entonces, eh, él, bueno, pues decía que los hombres que estaban en el poder deberían de ser juzgados por los resultados obtenidos y si estos no se alcanzaban, bueno, pues que los medios que se tuviesen que utilizar para alcanzarlos, pues tendrían que ser perdonados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si nos alcanza a ver ahorita. Quisiera que viéramos este video para que demos nuestro punto de vista, ¿vale? Entonces, déjenme, me salgo. Ok.
No, ya no hay. Ya aquí estoy, ya no hay nadie conectado, todos estamos dentro de la clase. ¿Vale? Ok, déjenme, me paso aquí a la pantalla. Me dicen si no se escucha. Es, sin duda, el gran iniciador de la filosofía política moderna. Un hombre que fue conocido durante siglos como el malvado y cuyo apellido se ha convertido en un adjetivo que significa engañoso. Si encendemos la televisión o leemos las noticias, en mayor o menor medida, sus ideas siguen siendo usadas para manipularnos. Hoy vamos a ver a Maquiavelo, un autor necesario para conocer la realidad política y, en cierto modo, la esencia humana. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 en un pequeño pueblo muy cerca de Florencia, llamado San Cacciano in Val di Pesa. Pertenecía a una familia de ascendencia nobiliaria, empobrecida ya por esas fechas. Su padre era abogado y un hombre culto, como culta parece que también fue su madre. Poco sabemos de su infancia. Se formó en retórica, gramática, latín y literatura, conociendo seguramente a los autores clásicos y aprendiendo la historia de Roma y de Grecia. Posiblemente continuó sus estudios en la Universidad de Florencia, pero no tenemos constancia. Coincidieron sus primeros años con la época dorada de Florencia, con el apogeo del Renacimiento impulsado por la familia Medici, con Lorenzo el Magnífico a la cabeza como principal mecena de las artes. Eran estos los días de esplendor de Botticelli, de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci. Pero ante aquella sociedad refinada, amante del mundo clásico, de lo pagano y del deleite de los sentidos, pronto se alzó una voz fanática y puritana, premonitoria de las reformas eclesiásticas que habían de venir años más tarde. Era la voz del monje dominico Savonarola, que desde su púlpito de San Marcos o desde Santa María arremetía contra el comportamiento pecaminoso e inmoral de Florencia y de toda Italia. El flanco de sus críticas eran los nobles, con los Medici a la cabeza, pero tampoco vaciló en atacar al Papa Inocencio VIII o Alejandro VI por tener comportamientos pecaminosos. El protagonismo de Savonarola tiene su punto máximo en 1494, cuando el paso del rey francés por Florencia, Carlos VIII, que se dirige a invadir Nápoles, provoca levantamientos en la ciudad que terminan con los Medici siendo expulsados del poder. Se proclama entonces una república donde Savonarola es elegido líder, actuando de forma vehemente contra todo aquello que sonase a herejía y haciendo quemas públicas de objetos pecaminosos. Es famosa la llamada Hoguera de las Vanidades de 1497, donde hasta el propio Botticelli llegó a arrojar a las llamas cuadros de temas clásicos. Pero el fanatismo de Savonarola llegó a su fin en 1498, cuando el propio monje, en su pulso con el Papa, fue excomulgado y perdió la confianza de los florentinos, que no dudaron ni un momento en torturarlo, ahorcarlo y arrojar su cuerpo a la hoguera. El año de la muerte de Savonarola, Maquiavelo entra a formar parte de la administración política de Florencia.
realizando durante los siguientes años tareas importantes como embajador o diplomático ante la Santa Sede, ante el emperador Maximiliano I de Alemania o ante el rey de Francia Luis XII. Estos servicios políticos de máximo nivel influirán de una forma decisiva en la composición de sus obras literarias años más tarde. Tras la abolición de la República Florentina y la vuelta de los Médicis al poder en 1512, Maquiavelo cae en desgracia y es apresado y torturado, acusado de conspiración. Pero consigue salvar su vida gracias a la intervención del Papa León X. Maquiavelo debe desterrarse de Florencia y se refugia en su pueblo natal, donde conserva todavía algunas propiedades. A partir de ese instante y hasta su muerte en 1525, Maquiavelo se centra en la escritura de su obra literaria, política y filosófica, tarea que compagina con el propio trabajo diurno de los campos, pues su situación económica no es boyante, aunque en 1521 recibe una amnistía y llevará a cabo algunas tareas en Florencia que le harán mejorar su situación económica, como mediar en la liberación de unos comerciantes del todopoderoso gremio de la lana. Aunque escribió más de 20 obras, Maquiavelo ha pasado a la posteridad por dos libros fundamentales y complementarios: los discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe, siendo este segundo uno de los libros de política más importantes de la historia. El Príncipe posiblemente fue escrito en 1513 y en un intento por congraciarse con el poder reinante en la Florencia de esos días, Maquiavelo le dedicó la obra al gobernante Lorenzo de Medici, al que insta al final del escrito a encabezar la tarea de unificar Italia y convertirse en el gran líder que el país necesita. Pero la obra fue ignorada por Lorenzo y no obtuvo el éxito que su autor buscaba. El Príncipe está escrito a imitación de obras medievales, que eran guías prácticas de consejos para gobernantes, tipo Espejo de Príncipes, pero con la particularidad que exige la toma de la acción. ¿Qué es lo revolucionario de su pensamiento? ¿Por qué es tan importante? Digamos que el gran aporte de la teoría de Maquiavelo es su sentido práctico de la política, despojada de toda la moral tradicional y centrada en términos realistas. La filosofía de Maquiavelo no expone una república al estilo platónico o un modelo ideal como Tomás Moro, sino que se centra en la crudeza del poder político. Maquiavelo impregna su obra del carácter científico que predomina en el Renacimiento. Es el equivalente político de Galileo o de Copérnico en la ciencia. Su pensamiento es igual de revolucionario o incluso más, pero conserva de clásico el método retórico y un fin de utilidad, esto es, hacer que Lorenzo aplique lo que él teoriza para liberar a su amada patria de los bárbaros, como los discursos retóricos también perseguían un fin en los receptores. La obra no debe solamente entenderse como un tratado científico y objetivo, sino como un discurso con todas las pautas de la retórica grecorromana, donde el carácter pasional está muy presente. Por tanto, ese carácter científico también choca un poco con lo pasional. Maquiavelo fundamenta sus postulados en la propia historia, en datos comprobables por el lector.
Sus fuentes argumentales son los gobernantes griegos, persas, romanos, pero también la historia medieval y la de su propio tiempo, entre los que destacan los ejemplos de César Borgia o el rey español Fernando el Católico. Para Maquiavelo, el líder debe garantizar la seguridad y el bienestar de su pueblo, más que las costumbres morales o la religión. Y es aquí donde Maquiavelo se separa por completo del pensamiento medieval, caracterizado por la supremacía de la Iglesia católica y por el cumplimiento de la doctrina cristiana. Maquiavelo abogó por la separación de la Iglesia y el Estado, a pesar de ser religioso, y por la república como forma de gobierno preferible a la monarquía o a la aristocracia. El gobierno ideal los pone Maquiavelo en sus comentarios a Tito Livio, decantándose por la República Romana, donde la participación de los ciudadanos es fundamental. Eso sí, afirma que es preferible que el poder recaiga en un solo hombre. Esta república, como aconsejaba también en El Príncipe, solo se sostendrá si, como los romanos, el gobernante cuenta con un ejército propio. Con esta afirmación, Maquiavelo aboga porque Florencia no dependa de los ejércitos mercenarios que campan por Italia en estas fechas y que tan pronto apoyan a uno como se pasan al bando enemigo si éste paga más, sube la paga. El florentino parte de que el ser humano es egocéntrico por naturaleza y carente de virtudes que va adquiriendo al vivir en sociedad, pues éstas son necesarias para el bien común. Es por tanto el ser humano un ser moldeable y egoísta, abocado a provocar conflictos constantemente. El gobernante debe lograr ante todo el bienestar del Estado, aunque para ello emplee acciones no consideradas moralmente aceptables, como el engaño o las intrigas. Al gobernante se le juzgará por los resultados, no por los medios que emplea. De ahí se dedujo la frase que él nunca escribió, pero que resume en buena medida una parte de su pensamiento. El fin justifica los medios. Aunque Maquiavelo es cristiano, no es la virtud del cristiano la que debe tener el líder, sino la virtud para elegir lo útil y conveniente, la valentía, la disciplina o la capacidad de organización son o deben ser otras de sus virtudes. Así, el buen gobernante tiene que abandonar todo idealismo moral a la hora de llevar a cabo una empresa y centrarse solo en la utilidad y el bien de su pueblo. Maquiavelo expone que la conspiración es la esencia de la vida política, exigiendo secretismos, intrigas, conspiraciones y engaños. Aunque estas cualidades pueden ser detestables en la vida particular, son necesarias para el bien común y su empleo por parte del líder es tolerable, aunque nos mienta o incumpla la palabra dada. Pero no es justificable cuando el gobernante las convierte en un fin en sí mismas, mirando por los intereses personales y no por el bien del pueblo. Al líder hay que juzgarlo solo por el beneficio que aporta al Estado. Maquiavelo declara que el oficio principal del príncipe debe ser siempre la guerra, tanto hacerla como adiestrarse para ella en tiempos de paz, a base de estudios teóricos y del terreno, entrenamientos físicos, estando preparado por si llega la ocasión, ya que el mundo está en constante acción y cambio y uno nunca puede quedarse parado.
Maquiavelo justifica así también el uso de la violencia. Uno no puede matar porque sí de forma individual, pero sin embargo, desde la perspectiva de la guerra es tolerable e incluso la historia muestra que se alaba al buen guerrero, al que mata, asesina en favor del Estado o del bien común. La fortuna es otro de los elementos interesantes presentes en El Príncipe. El líder debe enfrentar a la fortuna constantemente, que siempre es inesperada. El buen líder debe emplear frente a ella la virtud, pues es la única forma de salir victorioso, criticándose la corriente común de que nada se puede hacer contra sus achaques. Otra cuestión que toca Maquiavelo es si es preferible que el príncipe sea amado o temido. El florentino la resuelve afirmando que lo ideal es que fuera las dos cosas, pero como eso en la vida real es imposible, se prefiere que el príncipe sea temido, porque así muestra la historia que han sido los líderes más provechosos para el bien común. En el capítulo 8 del Príncipe, uno de los más criticados desde la perspectiva de la moral, Maquiavelo aconseja al gobernante que llegue al poder que cometa todos los crímenes que sean necesarios de una sola vez, poniendo como ejemplo el próspero gobierno del tirano de Siracusa, Agatocles. En su obra, Maquiavelo analiza otras muchas cuestiones interesantes, como por ejemplo, cómo debe el príncipe comportarse con los que están a su alrededor. Así, aconseja que a sus ministros los tenga siempre contentos y los enriquezca lo máximo posible, o que se libre de halagadores o sirvientes que le digan las franquezas innecesarias si él directamente no se lo pregunta. El florentino indaga también otras cuestiones como la forma de llegar al poder o de actuar frente a enemigos poderosos o incluso la obligada participación en guerras que le atañen solo indirectamente. Por ejemplo, afirma que el que llega con apoyo del pueblo al poder se mantiene con más seguridad que el que llega con apoyo de los nobles, porque la finalidad del pueblo es más honesta y basta con no oprimirlos para mantener su favor, pero los nobles tienen más deseo de poder. Lo peor que le puede pasar a un príncipe es que no lo quiera su pueblo y que además lo abandone. El capítulo final del Príncipe, que muchas veces se ignora, es capital para comprender su intención. Sin este final, perdemos la verdadera esencia del tratado. En él, Maquiavelo, siguiendo las partes del discurso retórico, llega a la exhortación y anima a Lorenzo de Medici a emprender la conquista de toda la Italia de antaño. Aquí vemos claramente lo que el florentino pretendía con su libro, el deseo de una Italia unida, libre del enemigo bárbaro, lo que no se conseguirá hasta siglos más tarde. El Príncipe, aunque pronto prohibido por la Inquisición, no tardó en convertirse en uno de los libros más influyentes de los siglos venideros, pues grandes líderes militares lo tuvieron como obra de cabecera estudiando cada una de sus frases. Ahí tenemos los ejemplos clásicos de Napoleón, Carlos V, Cromwell o el propio Benito Mussolini. Pues hasta aquí, amigos, nuestro paseo de hoy por el mundo de la filosofía política. Recuerda que tenemos cientos de vídeos en el canal por si quieres seguir profundizando en el saber. Ya sabes que si te ha gustado nuestro vídeo, nos puedes dejar un like, suscribirte a nuestro canal, comentar y compartir.
Muy bien, ¿qué les pareció? A ver, cuéntenme. ¿Qué les pareció lo que escucharon o vieron de este? Que eran muy exagerados en cuanto a condena. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más vieron por ahí? ¿Cómo ven la obra de este personaje? Muy bien, aquí dice Delia, muy interesante. Y no sé si notaron, a ver, por ahí, Idania, adelante Idania. Ahora entiendo una frase que utilizamos mucho, la de que está muy maquiavélico. Sí, Entonces, ¿verdad? Sí, pues de ahí se deriva básicamente esa frase, ¿verdad? Asimismo, pues lo que les comentaba, que parece ser que muchos gobernantes pues usan esta obra, digamos, como su obra, como decía aquí, pues esta persona en el video, como su obra de cabecera, ¿sí? Entonces, muchas de las, digamos, de las recomendaciones que sugieren esta obra, de aquella época todavía podemos nosotros verlos reflejados en los gobernantes que tenemos hoy en día. Entonces no hemos evolucionado, no, ¿qué nos pasa que seguimos estando igual? Entonces, pues sí, son cuestiones que tenemos que ponernos a reflexionar, analizar, porque pues quienes elegimos somos nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos que elegir a alguien que de cierta manera, pues no pueda llevarnos a ser mejores personas en el mundo, ¿verdad? En el mundo entero, como sociedad, como país, como mundo que somos, ¿verdad? Perfecto, veo ahí que alguien está escribiendo, pero no termina de escribir. Entonces, bueno, continuamos con, ya para finalizar, porque ya se nos llegó la hora. ¿Qué nos toca hacer en esta semana? Bueno, pues es un mapa conceptual en relación a estos temas que acabamos de ver. Hay que hacer una lectura de estos temas. Estos temas están en el libro de filosofía, en la página, de la página 118 y la 123. Revisen los videos, acabamos de ver este video que les compartí para que tengan una idea, ¿verdad? Sobre todo, bueno, ahorita vimos esta biografía de uno de estos personajes, pero bueno, pues para que puedan hacer este mapita en donde pues el tema central es la filosofía renacentista y también lo que es la reforma protestante, y de ahí que vayan derivando el resto de conceptos, resto de personajes, cuáles fueron sobre todo sus principales contribuciones, ¿verdad? A ver, aquí nos dice Delia, muy interesante, la frase el fin justifica los medios, interpreta que los gobernantes se pueden justificar de alguna manera en tomar decisiones no buenas para la sociedad, pero sí para gobierno. Así es, efectivamente, Delia. Muy correcta tu respuesta. No sé si tengan alguna duda en relación a la actividad que se tenga que desarrollar, ¿todo bien? La presentación, esta presentación que vemos, que se las voy a compartir, ustedes van a poder ver ahí que les he asignado la dinámica de repaso para que, bueno, puedan ingresar con el QR y el código que vienen, pueden realizarlo, va a estar abierta, va a estar disponible quien quiera realizarla como una dinámica de repaso de estos temas, va a estar disponible por ahí hasta el 20 de julio, ¿ok? Entonces, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Todo bien, chicos, chicas? Profe, me confundí. En el contenido para la tarea, dice que nos vamos a apoyar conforme a los videos y en el libro. Uh-huh. Sí, sí. Es decir, voy a obtener contenido del libro, pero voy a apoyarme de alguna manera en los videos. ¿O cómo está eso? Sí, me refiero a que para hacer el mapa conceptual hay que,
El mapa conceptual no es más que es una representación gráfica de los conceptos que tú identifiques pues más importantes de determinado tema. Entonces, el tema en sí es para que ustedes lean, ¿verdad? Este tema que es la filosofía renacentista y la reforma protestante. Lo que deben de hacer o lo correcto es ir a las páginas que nos tocan leer el libro en esta semana, que es las que les he comentado. De hecho, en la plataforma tiene el libro y siempre les pongo en el área de textos y medios, les pongo las páginas que hay que leer de la semana, de manera que tú al leer pues vas sacando los conceptos más importantes. Y también te puedes apoyar pues de ver, por ejemplo, el resumen que viene ahí de la lectura de investigación. Viene una lectura de investigación, ahorita la más la voy a revisar, que sea propiamente la del tema. Y también ver los videos, por ejemplo, el video que les acabo de compartir, también les puede ayudar, los videos que les comparto en la plataforma también les pueden ayudar para que ustedes se den una idea y con ello, bueno, puedan sacar lo más importante y con ello poder elaborarlo en como mapa conceptual, ¿verdad? No sé si me expliqué. Sí, profe. Lo que dijo con fecha del 20 de junio, ¿lo va a poner de una vez o porque no lo veo? Lo del 20, ¿qué Sí, el dije? ejercicio, sí, algo así como el ejercicio va a estar Sí, disponible. sí. Sí, miren, es es que no se los quise. ¿Vemos ahí la pantalla? Sí, profe. Sí se ve, maestra. Ok, esta es lo que les decía. Esta presentación, cuando ustedes la descarguen, pueden, cuando tengan chance, cuando quieran repasar, por ejemplo, la siguiente semana tenemos el examen parcial. Entonces, esta dinámica la pueden ustedes hacer cuando tengan tiempo, ¿verdad? Esta va a estar disponible todo hasta el 20 de julio. De manera que tengan ustedes oportunidad de, oye, ¿sabes qué? Ya leí todo el material y quiero repasar este tema. Entran con su smartphone o bien entran a esta página que es kahoot.it, ponen la clave y ustedes solitos la pueden contestar. O sea, no es para contestarla de manera individual. ¿Vale? Ok, profe, muchas gracias. De nada. Sí, esta dinámica pues es para que ustedes de manera individual, cuando tengan oportunidad y que quieran pues repasar precisamente este tema, puedan ingresar y puedan estar ahí participando, ¿sale? No tienen ninguna puntuación en el sentido de que no les afecta a su puntuación, es solamente una herramienta que siempre les hago para que ustedes pues puedan sobre todo repasar. La próxima semana tenemos ya nuestro examen parcial, entonces la siguiente semana vamos a estar viendo, va a ser una sesión de repaso, entonces sí les recomiendo que por favor asistan, porque ahora sí que vamos a estar haciendo una dinámica de todos y cada uno de los temas que va a comprender el examen. Vamos a hacer una dinámica y por ahí vamos a dar pues ciertos tips, ¿verdad? Que tienen que, muy puntuales para que lean sobre todo el libro, ¿verdad? El libro es lo importante, el libro base es lo más importante porque obviamente pues de ahí se basa uno para poder, de cierta manera que es la base para lo que vienen siendo todos los exámenes, todos los cuestionarios, es lo que en sí, en cuanto a contenido, es lo que debemos de comprender básicamente pues en esta materia, ¿vale? Adelante, Lilia. Sí, maestra, buenas tardes. La semana pasada le mandé yo un mensaje sobre el cuestionario que tuvimos, bueno, como un examen. ¿Y el cuestionario? Sí. Lo que pasa es que en el libro venía una respuesta
y la puse como opción y luego me sale que estaba mal. Pero no sé, o sea, la misma pregunta venía en el libro, pero venía con otro nombre y en el cuestionario me pone otra respuesta. No sé si estaba mal yo o qué pasó ahí. Porque varios compañeros y compañeras en el grupo, pues sí comentamos lo mismo, que en el libro venía un nombre y en el examen venía otro. Sí, Tiene como Justino. sí, varios me reportaron ya, de hecho, ya en los grupos A, B y C ya se realizó la corrección, entonces para que por favor revisen que ya esté considerada ahí esa pregunta correctamente. Y ahorita, bueno, pues está por terminar en el grupo D esa corrección. Pero sí, es correcto, la respuesta que ustedes comentan, esa es la correcta. Entonces, bueno, pues a quienes hayan contestado y la plataforma lo haya considerado equivocado, se les va a corregir ahí ese puntito en la calificación. ¿Ok? Ok, maestra, gracias. De nada. ¿Alguna otra dudita que tenga? ¿Alguna dudita? Por ahí veo la manita levantada. ¿De quién? Maestra, Sí. ¿el mapa conceptual lo vamos a mandar en Word o en PDF? Les estoy poniendo, de hecho ahí alguien me está preguntando, ustedes, bueno, ustedes lo mandan, el formato PDF es para que no se muevan ciertos componentes, ¿verdad? Hay algunas imágenes que de repente te las mueve la plataforma a la hora de subirlo. Lo correcto es de que se envíe en Word, pero si ustedes ven que su imagen la mueve y para cuestiones de presentación lo convierten a PDF, no pasa nada, pueden enviarlo en PDF, siempre y cuando ustedes incluyan, acuérdense, la portada, ¿verdad? Con sus datos de identificación, y bueno, pues el desarrollo, tratar siempre de incluir una breve introducción, una conclusión en torno al tema que ustedes están desarrollando. Siempre debe de venir como base las referencias y acuérdense, el libro base es su referencia principal. Si consultamos nosotros otros artículos, pues esos serían bibliografía o referencias adicionales, pero mínimo debemos de tener como referencia base el libro de filosofía, ¿sale? Muy bien, Lulu, qué bueno. Gracias, maestra. Ok, de nada, Feli. ¿Alguna otra dudita que tengan por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acuérdense un punto muy importante en el libro, déjenme, se los comparto porque si luego de repente eso también se califica. Si se fijan, déjenme, me voy aquí y se los voy a compartir. Mapa conceptual en la plataforma, siempre les comparto cuando se piden, por ejemplo, este tipo de esquemas. Si se fijan, este es un formato de mapa conceptual. Dice que debe de tener, trae estas palabras de conexión. Los conceptos vienen siendo estos, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes quieren el tema, ¿cuál sería? El tema de esta semana, ¿cuál sería? ¿Filosofía qué? A ver. Renacentista. Renacentista. Y, ok, filosofía renacentista y también podemos a lo mejor ponerle ahí y la reforma protestante, ¿sí? Entonces. Maestra, podemos hacer dos porque vi que en las instrucciones pone mapas. ¿Podemos hacer uno de cada uno o no? Sí, pueden hacer dos, o bien pueden hacer uno y luego ponerle, bueno, la filosofía renacentista se caracteriza, si se fijan aquí pueden poner uno acá de este lado, se caracteriza por, y luego aquí ya pueden poner alguna característica de esa filosofía. Y luego pueden poner a lo mejor acá, la reforma protestante fue
o su representante fue, ¿sí me explico? Estos tienen que utilizar estas palabras de enlace entre conceptos principales, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, maestra. Entonces, investiguen, por ahí les voy a conseguir también un documento que les sirva de apoyo, en donde vienen varios ejemplos de cómo se hacen los mapas conceptuales, pero básicamente es este formato, ¿verdad? Los conceptos unidos con palabras enlace entre conceptos, ¿sí? O sea, no nada más son las líneas, sino que entre líneas tiene que venir la palabra enlace, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la calificación pues se va a considerar esto, ¿verdad? De que traiga estas palabras enlace que unan los diferentes conceptos, ¿vale? Y sí, como pueden decir, pueden hacer uno que sea solamente la filosofía renacentista, y si quieren hacer otro, pues adelante, lo que fue la reforma protestante, adelante, ¿verdad? Si quieren hacerlo más detallado, adelante, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Alguna otra dudita por ahí más? Gracias. Bien. Perfecto. Así es, por ahí Lulu nos comparte, sí, efectivamente está CMap Tools, es una app para realizar este tipo de mapas. Está muy sencilla esa app, no hay que pagar nada, nada más nos damos de alta como usuarios y podemos ir generando pues cada uno de los conceptos y lo que son las palabras enlace, y eso solito nos va haciendo lo que vienen siendo las líneas, ¿sí? Entonces, bueno, pues cualquier duda, como quiera, estoy al pendiente de ustedes. Recuerden, pueden preguntar por medio del apartado de mensajes para bien de que, bueno, puedan desarrollar correctamente su actividad. Entonces, pues nos seguimos viendo, que sigan pasando bonita tarde. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídese. Igualmente, hasta luego.